Cuando hablamos de educación física nos referimos a una disciplina pedagógica que abarca el cuerpo humano desde diversas perspectivas físicas, aspirando a una educación integral respecto al cuerpo humano que contribuya al cuidado y a la salud, pero también a la formación deportiva y contra la vida sedentaria. Los seres humanos practicaban la educación física en las edades antiguas, formando parte importante de su concepción de la cultura y llegando a concebir grandes competencias como las maratones de la Grecia antigua o la lucha romana. En aquellas épocas, el sentido era formar ciudadanos listos para la guerra, en caso de que fuera necesario, a menudo intentando combinarlos con la instrucción filosófica, que lograra una combinación entre hombre sabio y de acción. La educación física moderna nace como tal a los principios del siglo XIX, en la Academia Suiza y Alemana, con deportes diversos, heredando con grandes medidas las disciplinas físicas que la antigua aristocracia usualmente vinculaba con los oficios militares. Practicó toda la vida como la esgrima y la equitación. A esto le sumaban disciplinas deportivas más populares, luego de deportes de velocidad que a menudo combinaban el cuerpo con herramientas mecánicas como la bicicleta, pero no sería hasta el siglo XX que se abrirían las primeras instituciones de formación profesional en la materia de educación física. La educación física es similar a los de la educación. La formación del individuo integral que sea capaz de manejar sus talentos y capacidades tanto físicos, sociales y mentales. En el caso particular de educación física, el foco está puesto en la formación y mantenimiento de la salud física y corporal, aunque no de manera exclusiva. Esto significa también una formación en deportes, lo cual puede servir de base para el descubrimiento de talentos deportivos innatos, o bien como un complemento y combate contra la vida sedentaria. Se sabe que la inactividad física es causante de debilidades y enfermedades metabólicas tanto en la juventud como en la adultez. En el siglo XIX varían las prioridades educativas y el principal objetivo de la educación moderna es del preparar al hombre para la vida. En las escuelas se establece una primicia de la ciencia sobre las letras. Esta tendencia dio origen al nacimiento de estudios profesionales y a la introducción de trabajos manuales en la escuela para el desarrollo de actividades físicas e intelectuales. Se establece su práctica obligatoria tanto en escuelas como en colegios, además de realizarse los primeros intentos de sistematización de métodos gimnásticos que permitían su desarrollo posterior. En el siglo XIX, con el sistema educativo en auge, se produce el nacimiento de los más importantes métodos conocidos como escuelas. Escuela alemana. Considera la gimnasia como un aporte de la pedagogía, gimnasia pedagógica, que recurre a los ejercicios físicos para desarrollar la personalidad, dando un contenido de psicopedagógico e higiénico a la educación física. Escuela sueca. Su objetivo gira en torno a la formación corporal y la postura, excluyendo los ejercicios de performance. Escuela francesa. Se caracteriza por una concepción natural y utilitaria de los ejercicios físicos. Son acciones de carácter global en los que el cuerpo participa un todo en las ejecuciones y se encaminan a preparar al individuo para la vida adulta. Escuela inglesa. Satisface sus necesidades en la base de los juegos, las actividades atléticas y el deporte. No obstante, la escuela inglesa no se considera directamente como una corriente gimnástica, debido a que su orientación no pertenece directamente al campo gimnástico, sino puramente deportiva. La educación física se origina como campo del conocimiento en 1971. La educación física surgió en el campo del conocimiento que distinguía las actividades físicas cuando se empezó a discutir sus fines, objetivos, métodos. Este proceso tuvo lugar en la mayor parte del mundo en el siglo XX. UNESCO en el 2015 en el documento Educación Física de Calidad. Las experiencias de aprendizaje de niños jóvenes a través del programa de educación física deben ser apropiadas para ayudarlos a adquirir las habilidades psicomotoras, la conciencia cognitiva y las habilidades sociales y emocionales necesarias para una vida física activa. El propósito de este artículo no es juzgar diferentes paradigmas de la educación física corporal del movimiento en 1996, reconociendo las diferentes formas de vida
que se conceptualizan, la educación física se entiende mejor como una práctica pedagógica que tematiza prácticas corporales que existen en culturas que desplazan el cuerpo en caso del objeto que está constituido por el razonamiento del cuerpo sobre sí mismo y las prácticas del cuerpo entendidas como una estructura histórica social. Para González Armendi, en el 2003, define las actividades físicas como un trabajo manual, como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que producen un aumento significativo de la energía en un trabajo manual. David Grier. Según David, explicado por Einstein, la cultura física puede definirse como un conjunto de prácticas relacionadas con el mantenimiento, desempeño y acondicionamiento del cuerpo, centrados en tres formas altamente codificadas: de actividad física institucional, deportes, recreación física y ejercicio. 1991. Para Kuntz, 1991 se convierte en el conjunto de formas que las personas han creado a lo largo de la historia para representar el mundo como un todo a través de la expresión corporal, juegos bailables, peleas, gimnasia, movimientos, malabarismos, jiu-jitsu, pantomima y otros potenciales que están colocados en el ser humano en las expresiones simbólicas de la realidad, de la vida y de la creación histórica y la cultura. Propuestas conceptuales inclusivas e interdisciplinarias en el área de educación física. Se define la educación física escolar inclusiva como los procedimientos de enseñanza que tematizan pedagógicamente los conocimientos sobre la percepción de la subjetividad del cuerpo y las prácticas físicas con significados sensoriales contextuales que generan oportunidades de aprendizaje correspondientes a las peculiaridades. Bloques curriculares del área de educación física con criterios de organización y secuencia de contenidos. Para facilitar el aprendizaje, los docentes deben considerar y enfatizar la enseñanza de los estudiantes, tenga historia y experiencias que se basan en la práctica física y que creen condiciones para que los estudiantes den un nuevo significado a estas experiencias y hagan más con ellas. La práctica deportiva de educación física, además de promover democratización de uno de los enfoques culturales deportivos, ofrece oportunidades que abordan de manera interdisciplinaria, lo que permite recuperar el conocimiento y miradas desde diferentes campos y situaciones en un mismo lugar. Curriculares. Tenemos los 4 primeros bloques curriculares importantes. El bloque 1, que tiene prácticas lúdicas, el bloque 2, que tiene prácticas gimnásticas, el bloque 3, que tiene prácticas corporales y de expresión, y el bloque 4, que contiene prácticas deportivas, que son las habilidades que cada alumno debe alcanzar. Dice, elementos pedagógicos y didácticos sobre la educación física en el Ecuador. Estudia los procesos de enseñanza y formación, influye de manera positiva en la conducta social del individuo de acuerdo a su etapa de desarrollo. Brinda conocimientos y experiencias. En lo didáctico, brinda conocimientos sobre la educación física, centrando su estudio en las relaciones profesor-alumno. Establece un proceso intencional de enseñanza y aprendizaje en torno al movimiento humano como objeto de comunicación. Vamos a hablar sobre las estrategias en la educación física. Son aquellos métodos que se implementan usualmente para obtener resultados positivos. Las estrategias son de carácter pedagógico, permitiendo que el contexto tenga sentido, analizando diferentes aspectos, entre ellos la personalidad, la autoestima. La estrategia de aprendizaje emplea y mantiene una metodología de aprendizaje que se adapta a sus características, reforzando los puntos fuertes y mejorando los más débiles de cada uno de los estudiantes. La educación física se ve por tendencia deportiva los métodos tradicionales basados en la instrucción, los objetivos conductuales y los formulados de acuerdo al rendimiento, la competencia y la repetición de mecanismos fundamentales. La educación moderna, al principio del siglo XIX en Suiza y Alemania, con aportes como el salto, lucha al aire, natación, equilibrio, danza, escalamiento, equitación. En Inglaterra nacieron el fútbol y el baloncesto, los deportes más conocidos ahora en día.